Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente video, nuestro video para la sesión número 11 de nuestra materia de diseño para la red. El día de hoy vamos a continuar nuestro ejercicio de exploración de CSS, que ya habíamos empezado en la sesión anterior. Vamos a continuarlo para darle ya mucho más claridad a este tema del uso de las reglas de estilo y que cada uno de ustedes pueda poco a poco ir familiarizándose con ellas y de esa manera, bueno, pues ya poder empezar a hacer un ejercicio mucho más ambicioso para nuestra siguiente sesión, que es lo que vamos a empezar la siguiente sesión. Pero el día de hoy todavía vamos a ver una exploración, vamos a seguir explorando esta paginita que empezamos a hacer la vez pasada y vamos a terminarla, agregarle algunos otros elementos, sobre todo con el propósito únicamente de explorar cómo se aplican y cómo se usan las reglas de estilo y cómo interactúan con nuestro HTML de manera pues que podamos después hacerlo por nuestra cuenta. Entonces vamos a continuar exactamente donde nos habíamos quedado. Vamos a regresar a nuestro escritorio y vamos a abrir nuestro código en brackets. Entonces tenemos brackets y este es tal cual lo habíamos dejado. Aquí tengo mi, mi página y pues la voy a previsualizar también de este lado, pues aquí está. Entonces, esto es lo que llevábamos hasta este momento y vamos a continuar con este ejercicio de exploración. Antes que otra cosa y a manera de depuración un poquito y de lógica, vamos a hacer algunas correcciones menores aquí al HTML que seguramente ustedes, algunos de ustedes probablemente se dio cuenta que esto teníamos que hacer y no lo habíamos hecho. ¿A qué me refiero? Tenemos, bueno, básicamente los textos en nuestra página son, algunos de ellos están en inglés, como este de aquí, este de aquí, este es un texto simulado, aquí tenemos más texto en inglés, aquí también, y todo esto está en inglés. Lo único que está en español es esta tablita que pues en realidad, fuera de los datos de profesión y este copyright, para ser un poco más consistentes, vamos a cambiar el idioma a inglés. Y si hacemos eso, entonces quiere decir que nuestra página tendría que estar definida no en español, sino en inglés. Entonces vamos a hacer ese cambio rápidamente y vamos a movernos aquí a EN para colocar el valor del atributo language en el elemento HTML a inglés. Y de igual manera vamos a cambiar entonces nuestro set de caracteres por UTF-8, que como ya sabemos es el set de caracteres para el idioma inglés. Y de esa manera no nos va a estar pidiendo traducir la página al español. Si a ustedes les sucedió, pues esa es la razón. Nuestra página aparentemente estaba en español, pero pues los contenidos están o en inglés o es texto simulado, entonces pues vamos a intentar que sea todo inglés o texto simulado y eso implica pues cambiar también la tablita de datos de aquí abajo. Esto lo estoy haciendo únicamente para darle un poquito más de lógica. Si ustedes quieren dejarla como está, pues no hay ningún problema. Puede ser el cambio. Bueno, ya me adelanté aquí para mostrarles ya los cambios menores a los textos, simplemente para alinear todo al inglés. Bueno, vamos entonces ahora a agregar unas reglas nuevas, unas reglas de estilo nuevas a nuestra página para continuar formateando esto que veníamos haciendo hasta este momento. Vamos entonces a pasar ahora a la tabla. La tabla es una construcción HTML elaborada, como ya recordarán, está formada por TRs, THs y TDs, además del elemento table. Y bueno, eso genera nuestra tabla en este momento sin ningún tipo de borde ni nada por el estilo. Si todavía tenían su atributo border en la etiqueta table pues, y se ve de esta manera su tabla, pues vamos a quitarlo porque recuerden que eso es completamente formato. Entonces, ahora sí vamos a darle un poquito de formato a nuestra tabla, entonces necesitamos eliminar ese border que era HTML. Bueno, vamos entonces a crear aquí una serie de atributos para nuestra tabla. Ahora, recordarán, esta sesión básicamente la vamos a destinar a generar una serie de reglas de estilo de clase, pero antes vamos a generar todavía unas cuantas reglitas de elemento que todavía nos ayudarían mucho a formatear de forma general nuestros elementos. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, tenemos en nuestra página HTML una tabla. Si tuviéramos más de una tabla en la misma página, si tuviéramos dos, tres
tablas, muy probablemente necesitaríamos que cada tabla tuviera un formato diferente, simplemente por la cantidad de columnas, la dimensión. Entonces sería muy lógico que nuestras tablas, cada una tuviera reglas de clase para que se pudieran formatear de forma independiente una de la otra. Entonces, dado que aquí en esta página solo tenemos una, pues cualquier regla de elemento que generáramos, pues iba a afectar únicamente a nuestra única tabla. Si es el caso, como en este momento, que solo tenemos una, pues también podemos hacer una regla de elemento de table para formatear todas las tablas que tuviera nuestra página. Y como nada más tiene una, pues entonces solo afectaría una. Pero les recuerdo, esto sería diferente si tuviéramos más de una tabla, porque ahí ya tendríamos que considerar que todo lo que hiciéramos en esta regla afectaría todas las tablas. Probablemente no es lo que quisiéramos. Pero en este caso, bueno, pues sí. Entonces vamos a empezar con algo muy sencillo. Voy a mostrarles que la tabla, de igual manera como cualquier otro elemento, la podemos alinear al centro, justificar al centro con respecto a la ventana. Entonces vamos a poner la declaración margin auto y ahí tenemos ya nuestra tabla centrada con respecto a la ventana. Recuerden que eso lo sabemos, pues si hacemos distintos tamaños de ventana, la tabla se debe mantener al centro. Ok, entonces ya tenemos la tabla centrada. Vamos a ver la tabla. Si queremos darle un borde a la tabla, ¿qué pasa si le damos simplemente border solid un píxel black? Bueno, pues ahí tenemos un borde. Si se dan cuenta, esta instrucción bordea la tabla, no las celdas. ¿Por qué? Porque está aplicándose a nivel tabla. Y ahí tenemos ya nuestra tabla con un pequeño borde negro alrededor de toda ella. Vamos a darle entonces dimensión para separar un poquito las celdas y ahí le vamos a decir width y van a ver que este width va a aplicar a toda la tabla. Las celdas se siguen autocalculando, pero si yo le doy width, vamos a suponer que le ponemos 600 píxeles, pues van a ver que nuestra tabla ahora crece un poquito, se ve un poquito más larga, a 600 píxeles. También podemos poner un valor relativo en porcentaje, pero vamos en este momento a poner simplemente 600 píxeles o un valor por el estilo. Entonces, pues ya tenemos nuestro espacio un poquito más abierto. Pero dirán, bueno, ¿y dónde están las celdas? Bueno, obviamente podemos dar formato también a nivel celda. Y quizás ahí también nos conviene tener una regla de elemento para, de manera global, formatear todas las celdas. Y si recuerdan, las celdas son el elemento TD. Entonces vamos a crear también una regla de elemento para las celdas. Y en este caso vamos a empezar con esto. Vean, también vamos a decir border solid one pixel black. Bueno, ahí lo que estamos viendo ahora es cada una de las celdas tienen un borde. Y también podrán ver que hay un espacio entre las celdas que también podemos eliminar. Entonces, en este momento se están bordeando primero la tabla y luego las celdas de tipo TD. Recuerden que la primera fila no se está bordeando porque la primera fila está formada por elementos TH y cambiamos esos elementos para precisamente en este momento poder modificar o distinguir el formato de las celdas de la fila de títulos. Entonces, también podrán ver en este momento que nuestras celdas tienen su contenido y su contenido está justificado a la izquierda. Podemos muy fácilmente centrar el contenido contra contenedor con la instrucción text align center. Entonces, si a nivel celda le decimos text align center, pues ahora todos nuestros textos al interior de las celdas se van a justificar al centro. Entonces ya se ve un poquito mejor. Si se dan cuenta, el TH ya tiene un justificado al centro por default. Ese no lo vamos a tener que cambiar si queremos mantener ese justificado al centro. Entonces ahí tenemos ya las celdas bordeadas de negro y su contenido alineado al centro. ¿Qué pasa si queremos eliminar ese espacio que está entre las celdas para que queden pegadas una junto a la otra? Bueno, ahí podemos agregar otra declaración, pero la vamos a agregar a nivel tabla porque esta es una afectación o una propiedad que se aplica a toda la tabla, no a la celda en particular. Entonces, dado que el espacio entre las celdas pues es
una propiedad de las tablas, vamos entonces a agregar después del width de nuestra tabla la propiedad border-collapse. Y ahí vamos a tener dos valores, separadas o colapsadas, además de heredadas, pero bueno, en este momento los que nos interesan son separadas, que es por defecto, como se ve, y colapsadas, lo que hace es eliminar ese espacio. Entonces, si ustedes aplican border collapse, pues van a ver que ya se eliminó ese espacio. ¿Ok? Esas son básicamente y hasta este momento las declaraciones que vamos a usar a nivel tabla y a nivel celda. Quizás podamos también cambiar el tamaño de los textos. Entonces vamos a usar ahí font size de los textos al interior de las celdas. Ponemos quizás 10 puntos, un poco más pequeños. Y luego regresamos a ver si le vamos a cambiar el color. Entonces vean, ahí ya tenemos nuestras reglas de elemento para nuestra tabla. Y obviamente aplicarían a todas las tablas que hubiera en nuestra página y a todas las celdas que hubiera en nuestra página. Lo repito, como solo tenemos una tabla, pues solo aplica para nuestra única tabla. Pero si tuviéramos más, esto lo tendríamos que cambiar para reglas de clase. Bueno, vamos a ver en este momento cómo podemos también aplicar reglas de clase, ahora sí, para ciertos elementos en particular de nuestra página. Y esto les va a quedar muy claro si hago lo siguiente, vean. Vamos a suponer que quiero una tabla como una hoja de cálculo que tiene distintos colores por fila. Bueno, vamos a suponer que quiero que mi tabla esté pintada de esa manera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podría intentar crear una regla de elemento para los TRs, que son básicamente las filas. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a suponer que yo pongo un TR como una regla de elemento y le digo, bueno, quiero un background color y ahí selecciono, pues no sé, un azul. Quizás un azul clarito. Como este. Bueno, es más fuerte que clarito, pero bueno, vamos a suponer que pongo este. Bueno, ahí tengo un problema y me doy cuenta que todas las filas se están pintando. Obviamente, si yo aquí le cambio a white, pues todas se van a pintar. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que una sí y una no? Para decidir cuál sí y cuál no. Bueno, ahí es en donde muy fácilmente puedo generar reglas de clase para decidir cuál sí y cuál no. Entonces, vamos a empezar por crear una sección de nuestra etiqueta de style en donde vamos a introducir más bien reglas de estilo de clase. Y estas van a ser reutilizables. Aquí estoy usando un comentario simplemente. Y bueno, a partir de aquí y para abajo, lo que voy a tener son reglas de clase. Entonces puedo crear mi primera regla de clase. Acuérdense que cuando estamos hablando de reglas de clase, estamos hablando de selectores que llevan un punto y una variable. Y eso nos va a permitir reutilizarlas en cualquier elemento que necesitemos que obtenga el formato que definimos en esta regla. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar aquí y vamos a crear nuestra primera regla de clase y le vamos a llamar punto color azul. Punto color azul. Y lo único que va a tener es background color y el nombre del color que haya seleccionado. Ustedes recuerden, pueden seleccionar el color que quieran. Y si es el caso, pueden llamar su regla color verde, color rojo, color lo que quieran. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que generamos nuestra regla de clase, como vimos ya en nuestras sesiones anteriores, necesitamos vincularla al elemento que queremos que la tenga aplicada. En este caso, recuerden, nuestra regla bueno, en mi caso se llama color azul. Voy a copiar ese nombre y me voy a ir a la tabla. Aquí tenemos la tabla. Entonces, mi primera fila es la fila de los THs, que esas son la fila de títulos. Después tengo la fila de Pedro, en mi caso. Bueno, esta es la fila de Pedro.
Quizás yo quiero empezar mi tabla con la fila de Pedro de color azul. Entonces, al TR correspondiente a la fila de Pedro, le voy a agregar el atributo class y le voy a poner como valor el nombre de mi regla de clase, sin el punto, solo el nombre. Y ahí van a ver que, pues ahora el str en particular se va a formatear con los contenidos de la clase color azul. Entonces, pues necesito esto para la fila de Pedro y de Juan. Entonces, pues me voy a la fila de Juan y también le agrego class igual. Vean que esto es una modificación al HTML y le pongo mi nombre de mi regla de clase. Y ahí está. Ahora quizás quiero para las otras dos filas, pues un color diferente. Entonces puedo hacer lo mismo. Regreso aquí y voy a crear una regla que se llame punto color, no sé, marfil. Y voy a crear ahora un background color con el color marfil. Esto mismo que hice para las azules lo voy a hacer ahora para las color marfil. Entonces a la fila de Rocío le voy a agregar la clase color marfil. Y ahí ya tengo mi fila pintada. Y la última sería la fila de Laura. Y ahí también le voy a poner la clase color marfil. ¿Ok? Bueno, pues ya tengo ahí mis filas. Ahora quizás pues ya no me interesa ese borde. Esos bordes quizás ya no me interesan. Solamente probablemente quisiera tener pues un borde inferior. Entonces puedo regresar a mi TD para modificar el borde general por un borde bottom para nada más afectar la parte de abajo. Y quizás ya no en negro, sino en otro color. Voy a poner el color que quiero es el navy. Ok, entonces bueno, pues ahí ya tenemos más bien marcadas las filas de nuestras celdas. Ahora, en este caso nada más son reglas que cambian el color y pues eso es todo lo que hacen, pero podríamos tener reglas que cambiaran incluso otros elementos. Vamos a suponer que yo necesito que todas las personas de mi lista que tuvieran una licenciatura, pues ese título de licenciatura estuviera pintado en un color particular, estuviera quizás resaltado en amarillo o en rojo, en el color que sea. Bueno, obviamente yo no puedo crear una regla de TDs y decirle, pues todos los TDs se van a rojos, porque obviamente todos se cambiarían. Pero lo que sí puedo hacer muy fácilmente es una reglita que se llame punto color, que será naranja. Punto color naranja. Y aquí le voy a poner color, porque lo quiero es el texto en naranja. Selecciono mi color naranja de esta lista, si es que ese me funciona, punto y coma. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la regla color naranja a la celda, exactamente a la celda que necesito que cambie su color. Entonces, en este caso, pues necesito que las dos celdas que dicen licenciatura, bachelor, esas estén pintadas. Entonces, la primera es Pedro y la celda exacta es esta de aquí. Entonces, a std le voy a agregar la clase color naranja. Entonces, también necesitamos que la celda de Rocío, la celda de estudios de Rocío, porque también tiene licenciatura, esté en naranja. Entonces, pues a esta celda TD, que corresponde a la fila de Rocío, ahí también le vamos a poner class color naranja. Y ya tenemos nuestras dos celdas
que queríamos cambiar a nivel particular de color naranja. ¿Ok? Entonces, como ven, aplicar reglas de clase pues es muy útil, muy fácil. Una vez que creamos la regla, ya nada más decidimos a qué elemento se la queremos aplicar y utilizamos class, el atributo class dentro de la etiqueta de apertura de ese elemento. En este caso lo aplicamos a TDs, aquí lo aplicamos a TRs, pero lo podemos aplicar a lo que queramos. Por ejemplo, aquí recordarán que teníamos en nuestro párrafo, teníamos un span. Bueno, pues si yo a ese span le pongo class y el valor color naranja, que es el mismo nombre de mi regla reutilizable, pues ahora ese texto se pinta en naranja. Vean que está manteniendo la herencia de valores tipográficos que recibe a partir de P. Simplemente cambia o se sobrescribe el color ahora a naranja. Si bien P ya le definía un color, que en ese caso era el color gris, ahora la regla particular siempre toma precedencia sobre la general y le sobrescribe el color. Lo mismo sucedió aquí abajo, si se dan cuenta, tr, table ya definía un tipo de letra y un tamaño. Ese tipo de letra y tamaño se mantiene al interior de estos TDs y de los TR, simplemente lo que cambiamos fue ya lo particular y lo demás sigue siendo heredado de la regla superior que también tenía ya una declaraciones específicas, en este caso table. Bien, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues a lo mejor modificar también el TH, si queremos modificar el TH, y aquí lo voy a hacer solo para que vean que al interior de tablas también podemos hacer uso de algunas otras declaraciones que ya habíamos visto. Si bien aquí, bueno, pues tengo mis 5 THs y todos quizás me interesa que estén formateados por igual, no necesito distinguir uno de otro. Si quisiera, pues podríamos hacerlo con reglas de clase, pero quizás necesito simplemente que los THs tengan una dimensión un poquito más amplia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos una regla para los THs. ¿Y qué voy a hacer? Pues le voy a poner un poquito de padding. Vean qué pasa cuando ponemos un poquito de padding top de unos 5 píxeles y un poquito de padding bottom también de unos 5 píxeles. Pues tenemos básicamente ahora nuestros THs un poquito más espaciados. Le voy a dar un poco más para que sea más obvio esto. Voy a poner 10 y 10. Y ahí está, ya creamos un poco de aire al interior de estos THs. Siguen siendo celdas separadas sin división lateral, pero también podríamos decir, pues quiero una división lateral. Solamente en este caso, pues le ponemos border left solid un pixel navy. Ya tengo esa separación en cada uno que podría también agregar a los TDs si lo que quiero es más bien mostrar las filas y las columnas, pero nada más quizás le quiero en esta de acá. Pues ahí tengo mi borde sólido. Y probablemente invertir los colores de fondo y de frente para el texto y el fondo, pues entonces puedo poner background color navy. Esto lo voy a cambiar a white y color white. Entonces, bueno, pues también podemos formatear nuestros TH sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, esas son básicamente las reglas de elemento que vamos a crear en este momento, hasta este momento. Vamos a continuar con algunas reglas adicionales, pero de clase. Y ya después regresamos quizás a crear una u otra reglita de elemento adicional, ya para ir terminando este primer ejercicio de exploración. Vamos entonces a regresar aquí arriba
en donde teníamos un párrafo que recordarán habíamos preformateado con la regla de elemento universal P. Y este, bueno, pues es el primer párrafo que está en nuestra página, era un párrafo de una cita. A lo mejor yo quisiera que esta cita quedara un poquito más grande, pero obviamente si yo aplico una modificación a la regla P, a lo mejor me voy para acá y le digo, no, pues quiero que que quiero este párrafo más grande, entonces aquí le cambio a 36. Y bueno, pues ya se me alteraron los dos, ¿verdad? E incluso, bueno, pues la interlínea tampoco me sirve. Entonces no puedo hacer ya modificaciones a esta regla porque alteraría no nada más estos dos párrafos, sino cualquier otro párrafo que tuviera en mi página. Pero resulta que necesito, pues, modificar este texto para que se vea más amplio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues puedo aprovechar los atributos de herencia que ya tiene este párrafo por P, pero encima ponerle una regla de clase para sobreescribir el tamaño de letra y la interlínea. Entonces voy a hacer aquí una regla adicional de clase que se llame punto citas, citas grandes. Y para estas citas grandes voy a poner un font size de 32 puntos y yo voy a poner, bueno, yo en mi caso, ustedes pueden poner algo parecido, voy a poner un line height de 40 puntos. Ahora, necesito aplicárselo solo al párrafo superior. Mi regla se llama citas grandes. Voy a copiar ese nombre y me voy a ir al párrafo y le voy a aplicar la clase citas grandes. Y ahí tengo ya mi párrafo modificado y mi segundo párrafo se mantiene como estaba porque esta regla solo está aplicando al párrafo que acabo de introducir o de afectar más bien. ¿Ok? Y ya sobre la marcha pues puedo seguir haciendo cambios aquí si quiero modificar a lo mejor el color o qué sé yo, si quiero cambiar el itálico pues lo puedo agregar aquí porque solo estoy afectando esta única declaración. Ahora vean, dirán, bueno, ¿qué tal que le pongo aquí un cambio de color y también lo quiero en naranja? Entonces, pues tengo que hacer algo como esto, vean, color, dos puntos, dark orange. ¿Sale? Ya repetí lo que tenía aquí, lo repetí aquí. Bueno, les voy a mostrar otra forma de hacer esto sin tener que repetir esto varias veces. Quizás yo lo quiero en naranja, sí, pero bueno, si ya tengo una declaración que lo que hace es cambia el contenido del elemento que tiene vinculada esta regla a color naranja, pues lo que puedo hacer es ir a mi párrafo y a nivel clase aplicarle ambas reglas de clase. Citas grandes, que va a generar esta modificación de formato que ya está haciendo, pero también quiero que le aplique color naranja para que me cambie el color del texto a naranja. Entonces, ¿cómo hago eso? No puedo repetir atributos al interior de mi HTML. Es decir, si yo le hago así y trato de poner un segundo atributo class, esto es un error, esto no se puede, no puedo repetir dos veces el atributo class. Pero entonces, ¿cómo le hago para aplicar dos clases a un mismo elemento? Simplemente dentro del valor del primer atributo class, del único atributo class, dejo un espacio y le pongo el nombre de la siguiente regla que quiero aplicarle. Entonces vean, en este caso, este párrafo está recibiendo formato de tres distintas reglas. La primera es la regla de elemento P, en donde está recibiendo todos estos valores de formato. Después, citas grandes, que le está cambiando el tamaño de letra y la interlínea, y luego color naranja, que le está cambiando el color. De esta manera, al interior de un atributo class podemos tener una, dos, tres o las reglas de clase que ustedes quieran aplicadas a un mismo contenedor, como aquí que ya tenemos dos sobre este mismo. Y
¿De qué me ayuda eso? Bueno, pues a lo mejor en algún momento no me gustó o ya no me gusta este naranja y quiero usar un naranja diferente y uso solamente orange, no dark orange. Pues si hago el cambio en la regla color naranja, pues todo donde se haya aplicado se va a cambiar y ya no tengo que estar cambiando todas las declaraciones color naranja, porque pues nada más hay una. Sobre todo, si esta regla la tienen aplicada en varios lugares, pues van a tener consistencia en todas sus aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer si yo quiero tener esa consistencia de color? Por ejemplo, aquí tengo los H3 y también tienen Dark Orange. Puedo simplemente quitarle aquí y ya está el orange que quería usar, pero otra cosa, otra forma es, lo quito completamente del H3 e incluso puedo decidir si quiero que todos los H3 sean naranjas y para eso ya lo puedo aplicar a nivel particular. Entonces aquí tengo el primer H3, le agrego class, color naranja, regresa como estaba, pero ahora el color lo está tomando a través de clase. Y yo lo puedo dejar así, incluso puedo dejar un H3 en naranja y otro H3 en negro. O si lo que quiero es pues, que los dos estén en naranja como originalmente, pues lo vuelvo a aplicar aquí. Si hago un cambio en color naranja, y por alguna razón se me ocurre ponerle green, pues van a ver que ahora todo lo que era naranja, ahora se vuelve green. Ya no tendría mucho sentido con el nombre de mi regla, que se llama color naranja, pero pues todo se automáticamente se cambia ahí donde necesito el cambio de color. Entonces ven que es más flexible tener el color, por ejemplo, separado en los H3, porque también lo puedo cambiar de un solo cambio, sin tener que entrar a cada una de las reglas y hacer el cambio individual. Bueno, vamos a dejarle aquí orange para que tenga más sentido. Sobre todo, pues el nombre de mi regla. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a continuar con ya otros detalles de formateo que todavía nos faltan. Vamos a darle un poquito de formato a esta imagen. Obviamente, algo que sí se puede, pero es muy poco recomendable, y les quedará muy claro por qué, es tratar de introducir una regla de elemento IMG. Sí se puede, pero vean qué pasa. Si yo le pongo, si creo una regla de elemento para IMGs y vamos a suponer que digo, bueno, quiero que tengan todas mis imágenes un border solid, un pixel black, pues sí, puedo hacer que todas las imágenes de mi página tengan un borde sólido de un píxel negro, pero si se dan cuenta, pues eso aplica para absolutamente todas las imágenes que pueda tener mi página. Y rara vez podremos querer eso. Normalmente, pues las imágenes las vamos a manejar dependiendo su posición, su contexto, su formato, su tamaño, y habrá muy pocas declaraciones que puedan ser generales para todas las imágenes. Pero si necesitáramos hacer esto, pues sí, sí se podría hacer. Pero bueno, obviamente no es lo que quiero ahorita. Lo que queremos, vamos a hacerle alguna modificación al formato de esta imagen, de la imagen del pajarito nada más. Y por ello, para ello, pues vamos a necesitar una regla de clase. Vamos a suponer que queremos hacer algo como lo que intenté hacer hace un momento, que era agregarle un borde a a esta imagen. Ahora, fíjense bien algo bien importante. Si yo hago una regla de clase que estoy pensando aplicar únicamente a un elemento, por ejemplo, aquí voy a hacer una regla de clase para esta imagen. ¿Qué es lo que quiero hacerle? Les adelanto. Quiero que tenga un borde negro, quiero que tenga prácticamente un formato de óvalo, y eso lo vamos a hacer con border radius muy grandes para que parezca más bien un óvalo. Y además quiero que tenga una ligera sombra de caída, un drop shadow
esta imagen quiero que tenga un drop shadow y que esté alineada al centro. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, son una serie de reglas que la verdad, pues nada más van a ser para esta imagen. Porque aun cuando mi regla pueda ser reutilizable, pues va a ser muy difícil a menos que tenga la misma imagen en otro lado, pero exactamente igual, en otra parte de mi misma página y la quiera duplicar. Bueno, pues en este caso no es únicamente una imagen la que voy a tener en la pantalla, es únicamente una instancia de esta imagen del pajarito la que voy a tener en la página, no voy a tener la imagen repetida como repetimos este monito de aquí o el loguito de Twitter que está repetida. Bueno, en este caso solo hay una y nada más va a haber una. Y además el formato que queremos aplicarle es muy específico para esta imagen y para esta posición en la página porque pues queremos que esté aquí centrada. Entonces, de repente resulta medio absurdo hacer una regla que pueda ser reutilizable cuando pues sabemos que nada más la vamos a ocupar una sola vez para un solo elemento de nuestra página. En este caso, esta imagen de este pajarito. Bueno, cuando eso sucede, ahí la recomendación es más bien usar una regla de ID o una regla utilizando un selector de ID. Como ya habíamos visto, aunque no vimos exactamente cuál era el contexto de uso, los selectores de ID son para todos efectos iguales a los selectores de clase, con las dos diferencias que les había mencionado. La primera es simplemente una diferencia de sintaxis y es en lugar de empezar con un punto, empiezan con un hashtag. Y la segunda, que realmente es la importante, es que las reglas generadas con un selector de ID nada más pueden utilizarse una vez en toda la página, son para usos únicos. Y normalmente cuando tenemos una regla de estilos que estamos diseñando específicamente para un elemento y nada más para ese elemento, lo que tenemos que hacer es declararla como una regla de ID. Entonces vamos a hacer eso en nuestro ejemplo. Estamos aquí y vamos, en lugar de hacer una regla de clase que empieza con punto, vamos a hacer una regla de ID que empieza con hashtag. Voy a poner mi bloque aquí separador de comentario que diga reglas de estilo de ID únicas. Únicas. Y entonces aquí abajo voy a empezar con un hashtag. Y como esta regla es tan particular, pues aquí las reglas particulares sí tiene mucho más sentido que tengan nombres muy específicos. Entonces le puedo llamar, no sé, pajarito azul. ¿Por qué? Pues bueno, color marfil, color azul, color naranja, citas grandes, esos son nombres genéricos que puedo reutilizar sin importar a quién se lo estoy aplicando, pero estamos de acuerdo que la regla pajarito azul pues va a estar diseñada específicamente para la imagen de pajarito azul. Entonces, esta regla la puedo nombrar de una manera mucho más específica y ahora sí definirle esos atributos que quiero que tenga esta imagen en particular. Entonces vamos a empezar con border, dos puntos, solid, one pixel, black. Ahí. Ahora, ¿cómo se vinculan las reglas de ID para que ya empiecen a afectar el formato? Pues de la misma manera que las reglas de clase se vinculan a los elementos por medio del atributo class. Bueno, la única diferencia es que las reglas de ID se vinculan diferente. Entonces, fíjense bien, aquí estamos en nuestro apuntador de imagen. Aquí voy a separarlo un poco para que lo ubiquemos perfectamente. Aquí está nuestro apuntador de imagen. Bueno, el apuntador también puede tener vinculadas clases o IDs. Si es clase, pues tendría el atributo class, así como aquí tenemos source, width y height, después de él, del último, o incluso en cualquier orden, porque saben que los atributos pueden ir en el orden que sean, ahí podría poner class y agregarle una clase, pero como esta que estoy generando para esta imagen es una regla de ID, entonces le voy a poner el atributo ID. Ponemos ID igual pajarito azul. Y listo, ya se empiezan a aplicar las declaraciones
que le hubiéramos agregado a esta regla de ID, en este caso pues únicamente el borde. Ahora, si yo este ID pajarito azul lo quiero agregar a cualquier otro elemento, por decir algo a este, ID pajarito azul, ok, ahí voy a tener ya problemas. Y dirán, bueno, pero sí, sí funcionó, ahí está el borde. Sí, otra vez, por los navegadores. Hay navegadores que nos permiten estos errores y hay navegadores que no lo van a permitir. Entonces, aun cuando Chrome aparentemente pues, no se fijó si era de ID o no, va a haber muchos otros navegadores que en el momento en que encuentren un ID repetido en la misma página, van a dejar de funcionar, van a marcar error o van a hacer algo completamente diferente a lo que queremos que haga. Entonces, esto estaría mal. Ojo, acuérdense que es muy importante que entendamos lo que está mal, aun cuando nuestro Chrome tan benévolo no nos diga que está mal. Sabemos que está mal porque así lo marca el lenguaje. Ahora, les repito, si esto lo probáramos en otros navegadores, en un teléfono, en un celular, en una tableta, en una PC, seguramente empezaría a haber muchísimos errores porque pues, repetimos una regla de ID en la misma página y eso no se puede. Una vez que definimos una regla de ID, solo la podemos usar en una ocasión en esa página y en este caso la estamos usando pues para darle formato a esta imagen. Entonces, mientras la usemos una vez, podemos seguirle agregando declaraciones y no va a haber ningún problema. Vamos a suponer que le agrego ahora el border radius. Y les decía que quiero que casi parezca pues un óvalo. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 200 píxeles de border radius? Pues ya tengo un óvalo casi. Le puedo agregar todavía más. Llega un punto en el que ya no voy a notar mucha diferencia por las dimensiones de la imagen. Entonces, en este caso, pues 200, 300 ya me da el tope. Y ahí tengo ya la imagen de óvalo. Si esta imagen fuera un poquito menos larga, si sus dimensiones fueran cuadradas, podría convertir una imagen cuadrada en un círculo perfecto, pero como esta imagen originalmente es más bien rectangular, pues lo más que puedo hacer es volverla un ovalito. ¿Ok? Bueno, ahora una vez que hemos hecho esto, fíjense bien porque les había dicho que íbamos a centrar esta imagen con respecto a la ventana. Entonces, para hacer el centrado de una imagen, vamos a tener que hacer algo un poquito más elaborado. Vean a lo que me refiero. Si yo simplemente me coloco aquí y le pongo un margin auto, pues van a ver que no va a funcionar. Y la razón por la que no funciona es porque margin auto me va a permitir centrar un contenedor con respecto a la ventana, pero siempre que este contenedor o este elemento sea un elemento de bloque. Y como sabemos, la imagen, el apuntador IMG, es un elemento inline. Por lo tanto, no se autocentra simplemente poniéndole un margin auto. Esto solo funciona cuando los elementos que queremos centrar son de bloque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a eliminar esto y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a resolver. Fíjense bien. Primero que nada, vamos a tener que hacer un ligero ajuste a nuestro HTML. Aquí tenemos nuestro HTML y aquí está el IMG. Ok, vamos a rodear nuestra imagen de un contenedor de bloque, de un contenedor genérico de bloque. Entonces vamos a colocar un div en este lugar y el cierre de ese div lo vamos a poner aquí abajo, de manera que este div esté en su interior alojando a nuestra imagen. Lo que estamos haciendo es básicamente crear un contenedor de bloque y en su interior estamos colocando la imagen de nuestra imagen del pajarito. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a regresar aquí a nuestras reglas, porque lo que va a suceder es el centrado de nuestra imagen no se lo vamos a asignar a la imagen como tal, porque es un apuntador
en línea y no lo podemos autocentrar. Lo que vamos a hacer es generar una regla que vamos a vincular al div que acabamos de crear. Una regla que autocentre todo el contenido que esté dentro de este div. Y esta es una regla que puede ser reutilizable y es bastante común que entre nuestras reglas reutilizables tengamos una que se llame punto centrar. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí adentro? Simplemente la instrucción text-align center. Ahora, ya que tenemos una instrucción reutilizable cuyo único propósito es alinear al centro el interior de los elementos o de los contenidos que estén al interior de un contenedor, vamos a aplicar la clase centrar al div que acabamos de hacer por medio de class. Y listo, ya tenemos ahora sí nuestra imagen, o para el caso todo el contenido que pudiera estar al interior de este div centrado. Incluso si quisiéramos poner un pie de foto aquí abajo, ese pie de foto también estaría autocentrado porque estaría dentro de este div que tiene ya la clase centrar. Por ejemplo, si yo aquí agrego un BR para crear un salto forzado de línea y después le pongo un pie de foto pequeña que diga algo así, pues verán que está todo centrado porque es parte del contenido del div que ya tiene una clase que lo autocentra. Y recuerden, al ser una clase, podemos reutilizar esta regla de estilos de centrar para cualquier cosa que queramos autocentrar. ¿Ok? Entonces, otra regla de clase que nos sirve para estarla reutilizando cuando lo necesitemos. Entonces, se darán cuenta que centrar, alinear, va a depender del contenido, cuáles son las reglas que utilicemos. Pero de manera general les recuerdo, cuando queremos centrar contenido con respecto a contenedor, usamos text-align center. Cuando queremos centrar contenedor de bloque con respecto a ventana, usamos margin out. Bueno, entonces ya tenemos centrada esta imagen. Vamos ahora a agregarle, y ahora sí regreso aquí a la regla de ID, pajarito azul, para agregarle otro elemento que queríamos introducir, que era una sombra de caída, un drop shadow. Bueno, para hacer el drop shadow, voy a regresar momentáneamente mi borde a 0 para que vean cómo funciona el drop shadow y ya después regresamos a nuestro borde redondeado. Vamos a introducir ahora la regla box-shadow. Dos puntos. Esta propiedad nos va a permitir crear el efecto de drop shadow. ¿Qué valores vamos a introducirle? Bueno, fíjense bien porque es una serie de valores, una cadena de valores. El primero es el movimiento de la sombra en el eje horizontal. Entonces vamos a decirle que quiero, por decir algo, 4 píxeles de movimiento de la sombra hacia la derecha. Ahorita vemos cómo hacerlo hacia la izquierda. No van a ver nada hasta que termine la cadena, entonces vayan poniendo los valores conforme lo voy mostrando. Después viene el movimiento en el eje vertical. Pues vamos a ponerle también 4 píxeles. Y ahí ya van a notar que se ve el primer efecto de drop shadow. Una vez que introducimos los dos primeros valores, y este es nuestro drop shadow. Obviamente podemos poner valores distintos. Yo le pongo aquí 8 y aquí le pongo 3. Pues van a notar que tenemos la posibilidad de mover ese pequeña efecto de sombra. ¿Ok? Entonces voy a ponerle algo más parejo, 6 y 6. Ahora, aprovecho para comentarles, si quisiera mover la sombra para el otro lado, entonces introduzco valor negativo. Menos 6 y menos 6 tendría la sombra en el sentido opuesto. Pero vamos a empezar, y de esa manera pueden combinar positivos y negativos y poner la sombra en el ángulo que quieran. Vamos a dejarlo así. Y vamos a poner, además de estos dos valores, un siguiente valor. El siguiente valor o tercer valor, si lo ponen, si no lo ponen, así se puede quedar,
punto y coma y listo. Pero si ponen valores adicionales, modifican todavía más el efecto de su drop shadow. El siguiente valor es el blur, el efecto de desenfoque. Entonces voy a ponerle 5 píxeles de blur y ahí van a notar que se ve ya un poquito desafocado. Ese es el efecto de desafoque que le da el blur. Y luego tengo otro valor que es el spread, hasta donde se va a extender el drop shadow. Y aquí puedo decirle, por ejemplo, 3 píxeles y ahí van a ver que voy a tener un efecto esparcido mucho mayor. Si le reducimos esto, pues tenemos un efecto menor. Esto en combinación con el drop shadow y la dimensión de la caja, pues les va a dar los valores que ustedes quieran. Y después puedo poner un dato adicional que puede ser el color. Entonces vamos a suponer que quiero un drop shadow en azul, pues le pongo navy y ahí tengo mi drop shadow en azul. Ahora, puedo poner también una forma diferente para asignar colores. Hasta este momento hemos usado básicamente colores default, colores ya predefinidos, black, red, green, blue, pero les había comentado que es muy fácil utilizar exactamente el color que queramos. Vamos a suponer que yo necesito un color muy particular, quiero un azulito muy específico para este caso. Entonces puedo, en lugar de poner el nombre del color, poner lo siguiente: RGBA y luego poner un par de paréntesis. Entonces, esta instrucción puede sustituir a un nombre de color, pero obviamente necesito dar valores específicos para red, green, blue y alfa. Y este es bien interesante el alfa porque nos va a permitir incluso definir un color con transparencia. Entonces, ¿de dónde obtengo los valores RGBA? Bueno, pues la forma más fácil de obtenerlos, la verdad, la más fácil es simplemente ir a su buscador de Chrome y teclear Color Selector. Y ahí nos va a aparecer una herramienta propia de Google en donde vamos a poder obtener para cualquier color sus valores en RGB, en CMYK, en HSV e incluso el hexagesimal, que van a ver que también podemos usar este valor hexagesimal para definir nuestros colores. Por ejemplo, si yo quería, les decía un azul clarito por acá, más o menos así, como este, para mi drop shadow. Bueno, más que clarito, un azul tenue. Entonces, ¿qué tengo aquí? Los valores RGB. Bueno, esos valores los puedo seleccionar, los copio y los voy a pegar aquí adentro en mi secuencia de RGB. Voy a abrir un poquito para acá y aquí. Ahora, regreso de este lado. Van a ver que ahora mi sombreado ya tiene el color que le había predefinido. De hecho, voy a eliminar el blur para que lo vean mejor. Ahí está el color que había predefinido en mi herramienta. Ahora, les decía que además de red, green and blue, tenemos también A, que significa alfa. Si yo además le agrego un cuarto valor y le pongo un número en alfa, voy a poder definir la transparencia, el grado de transparencia que tiene mi color. Y el grado de transparencia va entre 0 y 1. 0 es completamente transparente y 1 es completamente opaco. Entonces, si yo le pongo por decir 0.5, voy a tener no un color diferente, el mismo color, pero a un 50% de transparencia. Esto un poquito más adelante van a ver por qué nos es bastante útil. Entonces aquí tenemos ya el drop shadow con un color específico definido en RGB y además un 50% de transparencia. Voy a regresar aquí mis valores y entonces pues a lo mejor ese es el drop shadow que quiero. Y como ven, pueden modificar estos valores sin mayor problema. Ahora sí puedo regresar mi border radius a un efecto de redondeo y van a ver que el drop shadow también se modifica para compensar pues, por este cambio en el formato del contenedor. Bueno, antes de continuar, déjenme mostrarles rápidamente aquí
Este QR que pueden ustedes escanear y los va a llevar a una página de W3 Schools, a una página del sitio W3 Schools, en donde van a poder ver otro tipo de efectos adicionales al que ya vimos de Bow Shadow. Bueno, otras formas de aplicar el Bow Shadow y también otro efecto de una propiedad muy parecida que se llama Text Shadow, que hace básicamente lo mismo, pero en lugar de aplicarse estos efectos de sombra a una caja o un contenedor, los aplica a cuerpos de texto. Entonces, chéquenlo para que vean todas las posibilidades que tienen estas propiedades para hacer efectos de sombreado en sus contenedores y en sus textos. Ya con más calma, cuando puedan regresar a este slide, para que revisen esta página. Bueno, vamos entonces a continuar con otro elemento de formato que necesitamos modificar y son las ligas. Las ligas, si se dan cuenta, en este momento tenemos dos aquí en nuestra página. Bueno, yo tengo dos, quizás ustedes tengan más, pero por lo menos asegúrense de tener una. Bueno, de hecho tengo más, porque aquí también habíamos incluido unas ligas en los nombres. Y está perfecto eso, porque entonces van a ver cómo cuando formateamos las ligas, pues las ligas todas van a responder a un efecto de formato, sin importar dónde estén colocadas o qué herencia estén recibiendo. Sí van a mantener algo de su herencia, pero también se van a formatear de manera general todas. Ahora, las ligas las podemos formatear también por medio de reglas de elemento, porque pues son generales. Todas las ligas de nuestra página las vamos a formatear de manera general. Ya en particular podríamos cambiar una liga en específico, y eso ya lo vamos a hacer con esta liga de aquí, para modificarla a diferencia de las demás. Pero antes de hacer eso vamos a definir un juego de regla de estilo de tipo elemento para todas las ligas de nuestra página. Entonces vamos a empezar en esta parte de aquí definiendo nuestra regla de elemento para el elemento A, que es el elemento de liga. Ahora, ¿cómo se formatean las ligas? Porque resulta que, si ustedes recuerdan, una liga pues tiene distintos estados. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo una liga que se ve con un formato distinto a esta liga y no me refiero al formato tipográfico, me refiero al color. Podrán ver que esta liga de aquí está en morado y esta liga está en azul. Y seguramente ustedes conocen que bueno, las ligas normalmente son azules y subrayadas, ese es digamos que el estándar de una liga sin formato. Y de igual manera una liga morada subrayada también es un estándar de formato. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones de liga? Bueno, simplemente cuando una liga no ha sido visitada por nuestro navegador o no hemos dado clic en ella, esa liga tiene un estado que se llama una liga de inicio y esa liga quiere decir que no se ha visitado. Cuando ya damos clic en ella, la convertimos en una liga visitada y por lo tanto nuestro navegador pues, nos indica que esa liga ya la visitamos cambiándole el color a morado. Y ese color morado también es un color por default. Nosotros podemos cambiar este color al color que queramos. Entonces verán que aquí pues tengo una liga visitada, que es esta de aquí, que fue ya visitada, y tengo aquí otras ligas que no han sido visitadas. Entonces, eso significa que nuestras ligas tienen distintos estados. Por lo tanto, si yo formateo simplemente las ligas y le digo, por ejemplo, cambia las ligas a color verde, pues de entrada aquí ya tengo dos estados diferentes con colores diferentes. Entonces, para eso, cuando formateamos las ligas, necesitamos definir una regla de estilos en particular o un tipo de reglas de estilo en particular que se llaman pseudoclases. Y las pseudoclases no son más que paquetes de reglas de estilo. Entonces, les decía, si yo tengo una regla así para ligas, bueno, pues esto tendría que ser uno de los estados de liga que vamos a encontrar. Pues resulta que en realidad existen más de dos estados de liga, así como los tenemos aquí el visitado y el normal. Bueno, también hay otros estados de liga. Para efectos de formateo en CSS, por lo menos nos vamos a preocupar por formatear tres distintos estados de liga. El de liga normal, el de liga visitada y un estado de liga que no existe en HTML, pero que sí podemos introducir utilizando CSS y es el estado de liga en hover o liga que recibe un cursor sobre ella. Entonces, para que les quede más claro, fíjense bien que cuando formateamos las ligas, les decía que en realidad vamos a formatear un paquete de tres reglas distintas, todas de tipo A.
Cada una de estas reglas va a ser para uno de los estados de la liga. Esto es lo que se llama un grupo de pseudoclases. Ahora, para distinguirlos entre ellos, necesitamos ponerles una especie de apellido. Entonces, ¿cómo definimos la pseudoclase en particular para el estado de liga que queremos afectar? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es poner dos puntos y le vamos a poner a link primero. A link va a ser nuestro estado inicial de liga. Ahora, después de nuestro estado inicial de liga, vamos a definir otra regla de estilos para la pseudoclase a visited o para las ligas visitadas. ¿Cómo queremos que se vean las ligas en su estado visitado? Y el último, les decía, es el estado de a hover, que este no existe en HTML, ahorita les demuestro eso, pero sí vamos a poderlo definir en CSS. Entonces, este es el paquete de pseudoclases para liga. Así lo tenemos que teclear y algo importante, tenemos que teclearlos en este orden y uno seguido del otro. Entonces va siempre primero a link, luego a visited y luego a hover. Imagínenlo como un paquete, no los vean como reglas separadas, sino un paquete de tres que vienen agrupados y vienen siempre en este orden. Ahora, aquí al interior vamos a poder introducir declaraciones para afectar las ligas, pero ojo, siempre que insertemos una declaración en una de ellas, tenemos que insertar la misma declaración en las otras dos. No podemos poner declaraciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de mis ligas en estado inicial, que en este caso son azules, pues le puedo poner aquí la instrucción color y vamos a suponer que quiero que las ligas en estado inicial sean rojo, más o menos como este. Punto y coma. Vean ahí, pues ya se están cambiando mis ligas en estado inicial, pero las ligas visitadas no. Sin embargo, dado que introduje la declaración color, tengo que agregarla también a las otras dos. Entonces aquí le voy a poner también color y voy a usar aquí quizás un café para las ligas visitadas. Entonces vean que ahí ya cambié mi liga en estado visitado a otro color. Y dado que introduje color en link y en visited, también debo introducir en hover. Ahora les decía, ¿cuál es hover? Bueno, si ustedes lo revisan, cuando pasamos nuestro cursor sobre las ligas, el único cambio que notamos va a ser el del cursor, se va a cambiar a una manita. Y esto va a depender del navegador. Algunos cambian a una manita, algunos cambian a un dedito, pero el cambio que siempre notamos es el del cursor, pero nada más, el contenido no se afecta. Eso es en HTML, porque no hay una declaración específica que lo afecte, pero en CSS sí podemos crear un efecto de retroalimentación cuando el cursor se coloca sobre el contenido y este contenido es una liga, y para eso se usa a hover. Entonces yo puedo decirle que cuando mi liga reciba un hover o reciba un cursor sobre ella, pues también cambie su color. Entonces aquí le voy a poner que para los hovers, pues me gustaría que ese hover tuviera un color diferente. Y aquí pues voy a usar el dark orange. Entonces vean, ahora cuando yo paso mi cursor sobre la liga, ya tenemos un cambio en el color. Y esto aplica para las ligas visitadas y para las ligas no visitadas. Ese es el a hover. ¿Ok? Ahora, además de esto, puedo agregarle otras declaraciones si quisiera cambiar otros elementos. Voy a hacerlas en la misma línea para que vean y para no tener demasiados espacios aquí. Vamos a suponer que quiero eliminar los subrayados y dejar solo el subrayado en la versión hover. Entonces, puedo agregar la declaración text decoration, dos puntos, y ponerle none. Verán ahora que ya mi liga normal ya no tiene subrayado. Voy a agregar la misma, aunque aparentemente aquí ya también se heredó, es importante que lo agreguen las tres. Entonces, aquí voy a agregar también text decoration none, si tampoco quiero el subrayado en mis ligas visitadas, también lo agregamos, y
en las ligas de hover, ahí sí quiero que esté el subrayado. Entonces, pues en la versión hover voy a poner text decoration, pero con el valor underline. Entonces, ahora sí, solo el subrayado va a estar en la liga cuando recibe el hover. Recuerden que aunque esto aparentemente funcione sin que yo le agregue esta última, es parte del estándar del lenguaje agregar siempre las mismas declaraciones a los estados de liga. Entonces, si yo puse color, tengo que ponerlo en los tres. Si puse text decoration, tengo que ponerlo en los tres. Y obviamente aquí podría poner otras cosas. Background color, si quisiera cambiar el color de una liga, o quizás cambiarle el puntaje al texto dentro de la liga, pero normalmente esos efectos pues se ven muy extraños y no ayudan a la legibilidad. Entonces, pues vamos a dejar únicamente un cambio de color y un cambio de decoración, pero obviamente podrían hacer cambios mayores si quisieran o si fuera lógico a los estados de liga. Bueno, entonces esas son nuestras reglas de elemento. Pero ¿qué pasa si quiero que además esta liga de aquí pues se vea más grande para hacerle más énfasis? Eh, y bueno, obviamente pues no puedo agregarle nada más cambio de tamaño aquí porque me cambiaría todas mis ligas. Si se dan cuenta, estas ya también cambiaron. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar entonces un set de reglas de estilo específicas para nuestra liga de sitio oficial. La vamos a poner más grande y la vamos a poner en otro color. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien. Vamos a empezar por ir a nuestra liga, aquí, y vamos a agregarle una clase. Vamos a agregarle después del target o antes del target, como quieran. Vamos a agregarle la clase. Le vamos a poner un valor, todavía no hemos hecho esta clase, pero vamos a hacerla. Entonces vamos a empezar por vincular la clase y le vamos a poner como clase liga Twitter. ¿Ok? Es el nombre de nuestra clase, liga Twitter. Ahora vamos por acá y vamos a crear nuestra clase liga Twitter. Vamos a poner entonces en este bloque de reglas reutilizables, vamos a abrir espacio aquí. Y fíjense bien, porque este set otra vez es especial. Vamos a poner pseudo clases para ligas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues vamos a tener primero punto liga Twitter, que es el nombre de nuestra clase, de esta forma. Pero como necesitamos tres versiones, pues vamos a copiarla tres veces. Una, dos y tres. ¿Ok? Bueno, ahora sabemos que no podemos tener simplemente tres reglas de estilo con el mismo nombre de selector. Entonces vamos a distinguir y para distinguir entre ellas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerles a cada una, A y A de liga. Y después del nombre de clase le vamos a poner el tipo de pseudo clase. Entonces vamos a empezar con A2 A punto liga Twitter, dos puntos link, A punto liga Twitter, dos puntos visited y A punto liga Twitter, dos puntos hover. Este es nuestro paquete o nuestro juego de pseudo clases para poder vincular a ligas particulares. ¿Ok? Vean, este es el nombre de la clase y vean dónde se insertó entre el A y los dos puntos. Ahí agregamos el nombre de nuestra clase. ¿Ok? Obviamente, este nombre de clase tiene que estar vinculado a nuestra liga por medio del atributo class, a la liga que queremos afectar y solamente a esa liga. Ahora sí, vamos a agregarle declaraciones. Voy a ponerle color. A lo mejor aquí quiero ver otra vez el navy.
Ahí está ya mi cambio. Y si se dan cuenta, solo está afectando esta liga. Otras ligas no se ven afectadas. Recuerden que si hago un cambio de color, lo tengo que hacer para todos los estados de liga. Le voy a poner que aquí en mi liga visitada, pues quiero el mismo navy. Quizás no quiero diferencias. Y en el hover le voy a poner un color, aqua, punto y coma. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo mi cambio. Ahora puedo decidir si también modificar el text decoration. Si se dan cuenta, en este momento el text decoration lo está heredando del juego de pseudoclases generales, del evento. Y por eso en la versión hover todavía se está viendo el subrayado, pero a lo mejor yo quisiera que en esta liga en particular no hubiera ningún subrayado. Entonces voy a agregar para todas, y esto porque es parte del estándar, text decoration none, text decoration none y text decoration none en las tres. Ok, ahora decíamos que pues vamos a cambiar el tamaño, vamos a hacerlo un poquito más largo. Vean que aquí estoy usando la misma línea, pero obviamente pueden usar líneas separadas. Font size, y a lo mejor aquí quiero 28 puntos de font size, y eso lo agrego en todas. Listo. Se dan cuenta cómo cambiamos solamente una liga, las demás se quedan igual. Entonces, en particular, esto es para las ligas, no creen que es necesario para todo, pero como las ligas son un conjunto de 3 pseudoclases, entonces al conjunto de pseudoclases de tipo reutilizable le tenemos que agregar el nombre de la variable aquí en medio. ¿Ok? Y obviamente, cualquier liga que yo quisiera convertir a este formato, pues a su elemento A le podría agregar liga Twitter. Lo voy a hacer solo una vez para que vean el efecto. Vamos a suponer que quiero que esta liga, que está aquí, se va a ver muy rara, pero no importa. Quiero que esta liga se convierta en este formato. Bueno, pues nada más tendría que ir a esa liga, que está aquí, y agregarle la clase liga Twitter. Y pues ya tendría ese mismo efecto que tengo aquí en esta parte. Obviamente sigue heredando tipografía porque no la he cambiado ni en la liga ni de manera particular de otra manera. Pero bueno, podríamos entonces reutilizar la clase liga Twitter para modificar ciertas ligas de nuestra página. Esto no es lo que quiero, entonces lo voy a eliminar, pero simplemente para que vean el efecto. Bueno, eso es en cuanto a nuestras ligas. Vamos ahora a nuestros divs. Nuestro div, que es el último que teníamos por aquí. Aquí teníamos un div. Y obviamente los divs no se pueden formatear por medio de una regla de elemento. Dado que nuestro div es un contenedor genérico y se usa básicamente para aquello que no tiene un contenedor específico, pues obviamente al interior de divs podrá haber muchos contenidos diversos, entonces no puedo definir una regla que los formatee a todos. Lo que necesito es, siempre que utilicemos divs, reglas de clase o reglas de ID. En este caso, pues vamos a hacer simplemente que el contenido de este div quede centrado con otro color y quizás con un fondo diferente. Entonces, para eso voy a crear una regla de clase que vamos a vincular a ese div. Voy a llamarla punto texto pequeño. Texto pequeño, para no usar una ñ, que podría ser un carácter especial. Y nuestros brackets. Ahora aquí adentro simplemente voy a darle atributos, como por ejemplo quiero un color
white, un tamaño más pequeño de 10 puntos, un alineamiento al centro, text align, center, aunque ya tengo una regla que hace eso, centrar, bueno, pues si de todos modos quiero que esto esté alineado, pues lo puedo aplicar aquí de una vez, o en el elemento podría aplicarle tanto texto pequeño como centrar. Y le voy a decir que también quiero un background color, y aquí nuevamente vamos a elegir un tono oscuro. Podría ser este. O recuerden, pueden tomar el color que quieran de su paleta, color selector, y ahí elegir, por ejemplo, uno como estos. Vean, en este caso voy a elegir un hexagesimal, entonces puedo tomar este valor de aquí, que es un código hexagesimal, lo copio y lo pego en lugar de este dato, y ahí ya voy a tener también ese color, ahorita lo van a ver. Voy a seguir agregando aquí algunos otros datos. Voy a ponerle un poquito de padding de unos 10 píxeles general. Y bueno, para empezar a ver cómo se ve, pues vamos a irlo aplicando. Entonces aquí vamos a nuestro div y le voy a agregar class texto pequeño. Ahí está. Ahí lo podemos ver ya aquí abajo. Ese es nuestro elemento final. Ahora, si se dan cuenta, está como que muy pegado aquí. Y ahí ya podemos seguir agregando declaraciones que ya conocemos. Por ejemplo, aquí voy a agregar adicionalmente un poquito de margen superior. Margin top, 25 píxeles. Entonces ya creamos una separación aquí. Y finalmente les voy a mostrar otra declaración. Voy a agregar un poquito más de padding para que se vea esto mejor. 20. Okay. Voy a agregar nada más una declaración diferente a la que hemos usado hasta este momento. Hasta el momento habíamos usado background color para pintar de un color parejo, pero ¿qué pasa si quisiéramos usar una imagen como fondo, como textura de fondo? Pues lo podemos hacer también. Si en lugar de background color usamos background image, fíjense bien lo que va a pasar acá. Background image, dos puntos. Yo le puedo dar un valor que apunte hacia una imagen para que se use como tapiz de fondo. ¿Qué imagen voy a seleccionar? Bueno, pues aquí en nuestra carpeta teníamos una imagen, esta, que voy a usar para textura. Textura 2, esta es una imagen de una textura. Voy a usar esta imagen como fondo de mi contenedor. Entonces, obviamente, necesito seleccionar la ruta hacia esa imagen. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, para eso aquí en el valor vamos a poner URL. Y luego nos va a aparecer ya la lista de archivos que existen en esta misma carpeta y que puedo seleccionar. Voy a seleccionar textura 2. ¿Ok? Ahí. Y punto y coma. Ahora verán que ya aquí me aparece mi textura como fondo de tapiz, como tapiz más bien, tapiz de fondo, en lugar de un color parejo. Entonces es otra forma de rellenar el color o el formato de un contenedor con una imagen. A estas imágenes se les conoce como imágenes de formato, no como imágenes de contenido, y hay que distinguir también entre ellas. Por ejemplo, el pajarito este es una imagen de contenido, porque lo usamos como parte de nuestra información. Este tipo de imágenes que usamos para tapizar contenedores o para darle vista a nuestras interfaces, esas imágenes se les conoce como imágenes de interfaz o imágenes de formato. Entonces es importante distinguir entre las dos y ya después les haré mención a esto para que tengan muy claro por qué es importante distinguir entre imágenes de contenido e imágenes de interfaz.
Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestro div, que obviamente al ser esta una regla de clase, texto pequeño, pues la podríamos aplicar a todos los contenedores que quisiéramos. Bueno, vamos a terminar entonces por hacer algo importante en este tipo de páginas. Si se dan cuenta en este momento, cuando ustedes crecen su ventana, pues toda la página como que se extiende, se hace muy grande y quizás en algunos monitores muy amplios pues se vea demasiado extendida, como todos los contenidos muy separados entre sí, porque pues ya la página tiene una dimensión muy amplia. Esto obviamente pues es para monitores grandes. Si nuestros monitores son más pequeños, pues no deberíamos tener ese problema. Pero ¿cómo podemos hacer para asegurarnos que nuestra página tenga una dimensión un poquito más fija, más definida y no esté, digamos, a expensas del tamaño de la ventana de nuestro usuario? Bueno, podemos hacer algo para que nuestra página no necesariamente crezca de esta forma, sino que se mantenga con un ancho constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien porque esta es una técnica importante que vamos a estar usando frecuentemente y es precisamente para permitirnos fijar nuestro ancho de página, independiente del ancho de la ventana que tenga nuestro usuario, que como saben, pues ese es completamente arbitrario y no tenemos control sobre él, pero sí podemos tener control sobre el ancho de nuestra página. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a colapsar todo el interior de body. Lo que voy a hacer de inicio es, voy a rodear todo el contenido de body, es decir, todos mis contenedores que están dentro de body, todo lo que está aquí en estos puntitos, lo voy a rodear de otro contenedor, de un contenedor genérico. Todo el contenido de body lo voy a meter dentro de un nuevo contenedor. ¿Cuál va a ser ese contenedor? Pues es un div, porque es un contenedor genérico. Entonces vean, justo aquí, después de body y antes de que empiece cualquier otro contenedor, voy a crear un div, así. Pero el cierre de este div lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner hasta el final de la página, hasta acá. De hecho, en este momento me marca un error porque hay un div sin cerrar. Bueno, lo voy a poner justo al final de la página y antes de mi etiqueta de cierre de body. Entonces ahí ya se eliminan los errores y ahora vean, voy a poder colapsar nuevamente todo este div y ahora notarán que todo mi contenido está dentro de un div que acabamos de crear. Este div en unos momentos le vamos a aplicar una clase, ¿ok? Pero primer paso es que toda mi página esté dentro de un div. Ya que lo tengo así, lo siguiente que voy a hacer es crear una regla de clase que voy a vincular a ese contenedor genérico que acabamos de crear. Y esa regla de clase me va a permitir darle un ancho a todo el contenido. Dado que todo mi contenido está dentro de este div, si a este div le doy una dimensión, entonces, por lógica, todo mi contenido va a limitarse a esa dimensión. A esta regla le vamos a llamar punto, obviamente, contenedor maestro. Contenedor maestro. Porque pues es el contenedor principal de nuestra página que está justo al ras de body, digamos. Entonces, a este contenedor maestro, fíjense bien lo que vamos a ir haciendo. Voy a empezar por ponerle un background color white. ¿Ok? Ahora, no veo nada porque todavía no está vinculado. Entonces, para poder ir viendo qué va sucediendo conforme vamos haciendo modificaciones, voy a ponerle ese contenedor maestro por medio de class a el div que acabamos de hacer, de esta forma. Entonces vean ahora, pues nuestro contenedor maestro ya se ve y básicamente abarca pues toda la página y lo podemos ver por este color blanco. Ahora viene lo importante. Regresamos a nuestro contenedor maestro, aquí, y vamos a empezar a darle reglas de formato que afecten toda nuestra página en sus dimensiones. Entonces voy a empezar por ponerle un border solid 2 píxeles gris. Ahí también ya podrán ver ese borde. Ahí está el borde. Ahora,
Voy a seguir dando atributos. Vamos a decirle que ahora queremos que nuestra página tenga un ancho específico. ¿Qué ancho le quiero dar? Vamos a pensar que los monitores tradicionales, la mayoría de los monitores todavía para muchas PCs, muchas tabletas, pues no tienen más de 1200, 1280 píxeles de ancho. Entonces vamos a decir que quiero que mi página, para que quepa en estos monitores de una sola vista sin tener que hacer scrolls laterales, vamos a decirle que quiero que tenga 1000 píxeles de width. ¿Ok? Entonces van a ver que ahora cuando ustedes abran su ventana, ya la página se queda de una misma dimensión. Ya no tiene ese efecto de escalamiento. Ya todos los contenedores al interior de este contenedor maestro pues se ajustan al tamaño de 1000 píxeles porque ahora ese es su 100%. ¿Ok? Bueno, ahora, después de dar esto, pues necesitamos centrar nuestro contenedor con respecto a la ventana. Pues muy fácil. Margin Auto. Ahora sí, tenemos nuestra ventana. Se abre y se cierra, no importa, nuestro contenedor se autocentra. Nuestro contenedor maestro, que al interior tiene todo el resto de nuestra página. Si queremos darle un poquito más de formato a este contenedor maestro, pues lo podemos hacer. Border radius, 20 píxeles. Y también darán cuenta que muchos de nuestros contenidos pues están demasiado pegados al borde, que necesitamos padding. Padding de 25 píxeles. Y obviamente, si agregamos 50 píxeles de padding a los lados y queremos que nuestro contenedor siga siendo de 1000 píxeles, entonces por modelo de caja, 950 píxeles más 25 y 25, y ahí sigue siendo de 1000 píxeles de ancho nuestra página. Ahí está. Vamos ya para terminar a modificar un poquito de nuestros contenedores. Vamos a suponer que queremos que body, en lugar de un fondo de color, tenga un fondo de textura, como este de aquí. Entonces vamos a ponerle, en lugar de background color, background image, URL, ponemos nuestra textura. Ahí. Puede ser que a veces esta función no se note en el previsualizador. Bueno, simplemente hacemos save. Volvemos a visualizar y ya debe actualizarse. Ok, ahora vamos a suponer que queremos ver un poquito de la textura por atrás de nuestro contenedor blanco. Bueno, pues ahí otra vez simplemente podemos regresar a nuestro contenedor maestro y en lugar de definirle un color blanco, le voy a definir un RGBA y voy a poner blanco. Ahora el blanco es 255, 255, 255, y a lo mejor 0.8, como ustedes quieran, el porcentaje de transparencia de su página. Entonces, pues ahí si se dan cuenta ya se empieza a ver un poquito la parte de atrás de mi fondo, dado que mi contenedor maestro tiene un color semitransparente. ¿Ok? Bueno, entonces esta técnica de contenedor maestro la vamos a estar usando frecuentemente para darle formato correcto a nuestras páginas y pues tratar de que se vean lo mejor posible. Bien, vamos a guardar nuestros archivos y únicamente para efectos de revisión y de recordatorio, ¿qué pasa si comentamos nuestro CSS? Regresamos a nuestra página como estaba.
en Obranet. Entonces, bueno, pues se darán cuenta otra vez, el CSS es realmente lo que nos interesa dominar. Bueno, pues este es nuestro primer ejercicio muy básico. Este es un ejercicio de exploración. Vamos entonces para nuestra siguiente sesión. Vamos a empezar ya un proyecto un poquito más elaborado. Vamos a guardar esto. En realidad esto no es para entrega ni mucho menos, simplemente es una exploración. Pero ya para nuestra siguiente sesión vamos a iniciar con un ejercicio que vamos a preparar también para su entrega. Bueno, pues entonces regreso aquí con ustedes para simplemente pedirles por favor que se mantengan al día con sus videos. Yo sé que este video fue un poquito más largo que los anteriores, pero pues sí era muy importante que pudiéramos revisar todos estos temas para que quedaran ya en práctica y pudieran sentir ya de forma directa cómo funcionan estos códigos, cómo se operan. Y obviamente, seguramente todavía tienen algunas dudas, tienen algunas preguntas o se preguntarán, bueno, ¿se puede esto, se puede aquello? ¿Cómo se haría esto que se me ocurrió? No se preocupen, les decía la vez pasada, vayan entendiendo lo que vamos haciendo sin todavía preguntarse tanto cómo sería algo a futuro, porque todavía sobre la marcha vamos a seguir viendo formas de utilizar este código o estos códigos y vamos a seguir aprendiendo a usarlos de distintas maneras y en distintos contextos. Entonces, les repito, lo importante es que lo que hemos visto hasta ahorita lo vayan entendiendo, les vaya quedando claro, sin todavía preocuparse, bueno, ¿y cómo sería algo que todavía no hemos visto o todavía no hemos explorado? Entonces, traten de llevar un buen trabajo de apuntes, de llevar sus apuntes, tenerlos claros, entendiendo poco a poco lo que vamos haciendo y obviamente si necesitan reexplorarlo, volver a hacerlo, volver a ver el video, volver a entender algún tema o volver a practicarlo, pues háganlo porque les va a ayudar de mucho para ustedes mismos poder comprender estos temas. Pero de cualquier manera, si tienen alguna duda, si hay algo que quisieran que les aclarara, y que ya vimos y que ya pusimos en práctica, pues me pueden preguntar, se pueden conectar en hora de clase y con todo gusto les responderé cualquier duda que tengan. Y si no estamos en hora de clase, pues me pueden dejar su pregunta y también por la plataforma de Teams les responderé lo más pronto posible. Bueno, pues espero que puedan trabajar sin mayor problema, sin mayor inconveniente su ejercicio de este día. Échenle muchas ganas, cuídense mucho y nos estamos viendo para nuestra siguiente sesión, donde les repito, ya empezaremos un proyecto en conjunto que sí va a ser un proyecto para entregar. Les dejo sus recursos de siempre, su página web, correo electrónico, plataforma académica de asesorías de Teams para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.